Ya, ahora sí. Bien, disculpen la tardanza, no sé qué le pasa a las presentaciones, no quiere cargar y de hecho cargó mal, así que no se va a ver bonita. Entonces, el día de hoy, niños, vamos a ver dos temas. En biología vamos a empezar con el reino animal, en química vamos a ver óxidos, la primera parte de óxidos. Entonces, vamos a tratar de rendir el tiempo que nos queda, ¿ok? Entonces, el tema de animales afortunadamente es bastante corto. Entonces, un animal, o más bien, vamos a llamar animal y vamos a entender por animal a cualquier ser vivo que tenga estas características que tenemos acá. La primera es que es capaz de moverse, sea andando o sea caminando, puede volar, si es un ave, puede nadar, puede reptar, y este es el movimiento que tienen las serpientes, que se mueven en el suelo, moviéndose de un lado a otro su cuerpo. Eso se llama reptar. En general, los animales tienen la capacidad de moverse. En algún momento de su vida hay unos que cuando son adultos no lo hacen. Por ejemplo, los corales, que son animales, ellos de adulto no se mueven, pero cuando son larvas sí pueden nadar y lo hacen para llegar a donde van a empezar a crecer. ¿Ok? Además, una característica muy importante de los animales es que todos, sin excepción, no son capaces de producir su propio alimento. Y esta es la principal característica que los separa de, por ejemplo, las aves, perdón, las plantas. Los animales en este caso tienen que consumir sus nutrientes a partir de otros seres vivos, sea a partir del consumo de otros animales o de otras plantas. ¿Ok? Entonces, dependiendo de lo que coman, podemos llamarlos o va a haber un nombre para referirnos a su dieta. Por ejemplo, si solamente come plantas, lo vamos a llamar herbívoro. Y aquí tenemos los animales más grandes que hay, que incluye, por ejemplo, la jirafa, la vaca, el caballo, animales marinos como algunas ballenas que se alimentan de plancton, fitoplancton en algunos casos. Entonces, en general, los animales herbívoros suelen ser más grandes y más pesados, como los elefantes también, que los animales carnívoros, porque no tienen que cazar, no tienen que moverse. Mientras que los carnívoros van a ser aquellos que se alimentan directamente de la carne de otros animales. Aquí tenemos a todos los depredadores, que pueden ser muchos insectos, aves, felinos, o sea, gatos, tigres, leones. Tenemos también los caninos, como los perros, los lobos, los coyotes. Todos ellos son carnívoros. Una cuestión importante es que los herbívoros no pueden obtener nutrición de la carne. Si un herbívoro come carne, no se alimenta. Y si un carnívoro come hierbas, tampoco se alimenta. No son capaces sus organismos, su cuerpo, de obtener nutrientes útiles de esos, si es carnívoro, de las plantas. Y si es herbívoro, de la carne. Sin embargo, hay una categoría que se llama omnívoros, que son aquellos que sí pueden alimentarse de ambos, tanto de plantas como de otros animales, ¿ok? Y aquí vamos a tener muchos animales conocidos, otros no tanto, pero por ejemplo el cerdo es un omnívoro bastante conocido y come absolutamente de todo. Si no hay, eh, si no hay plantas, come carne. Si hay carne, come plantas. Come prácticamente cualquier cosa que se le atraviese en su camino. Otros, por ejemplo los chimpancés, los humanos también junto a los chimpancés, somos omnívoros, comemos tanto plantas como animales y nos podemos alimentar de cualquiera de ellos. Ahora, hay unas categorías distintas, por ejemplo, un carnívoro, si se alimenta solamente de insectos, es insectívoro, ¿ok? Y aquí tenemos muchas aves. Las aves por su tamaño no pueden comer animales grandes, excepto las aves de presa o rapaces, que ahí tenemos el águila, bueno, los águilas, los búhos, como son mucho más grandes, ellos sí pueden cazar animales como conejos, ratones, liebres, serpientes, incluso animales mucho más grandes que eso. Sin embargo, la mayoría de las aves que se alimentan de carne, o sea que son carnívoros, comen son insectos, porque son suficientemente pequeños. Hay muchas aves, sin embargo, que son herbívoros, como los patos, bueno, los patos comen insectos, como los colibríes también, ¿ok? Y por último tenemos también, si un animal es carnívoro, pero la carne que come es en descomposición, no es un animal vivo, sino un animal que ya se está pudriendo, allí lo vamos a llamar carroñero, ¿ok? La carroña es la carne en descomposición. Y los carroñeros solamente se alimentan de eso, de carne en descomposición. Ahí tenemos los buitres, los cóndores,
los gallinazos y muchos otros parecidos. Ahora, esa característica de solamente consumir o de obtener los alimentos de otros seres vivos y no producirla, se llama heterotrofía, o quiere decir que los animales son heterótrofos, que se alimentan de otros seres vivos, ¿ok? Mientras que las plantas son autótrofas, se alimentan por sí mismas. Los animales usualmente se adaptan muy bien a su ambiente y muy rápido. Y si no se adaptan, se pueden ir a un lugar que sea mucho más adecuado. Por ejemplo, si en una región donde tenemos un animal y una planta deja de llover y hay una sequía, el animal se puede ir a buscar agua, pero la planta lamentablemente se va a secar y se va a morir. Esa es una gran ventaja que tiene. Y otra es que los animales, todos, eso sí, todos sin excepción, son pluricelulares, ¿ok? Todos están compuestos por muchas células. Si algo parece un animal y tiene una sola célula, entonces lo llamamos protista, ¿ok? No sería un animal. Hay una forma de clasificar los animales que no es muy correcta, pero sirve en algunos casos, y es si tienen huesos o si no tienen huesos. Los invertebrados, empezamos por allí, son aquellos que no tienen huesos. Pueden tener esqueleto externo o llamado exoesqueleto. Y aquí tenemos a todos los insectos. Los insectos son duros por fuera porque tienen como una armadura que se llama exoesqueleto, pero por dentro no tienen huesos, no tienen nada rígido. Otros que nunca van a tener huesos ni exoesqueletos son, por ejemplo, los gusanos o las lombrices. Ellos son invertebrados y no tienen huesos. Ahora, los vertebrados son aquellos que tienen un esqueleto interno, ¿ok? Y ese esqueleto está formado por huesos. Y aquí tenemos a todos los que tenemos en la foto, excepto este último. Las ranas, serpientes, aves, lagartos, mamíferos, todos son vertebrados, porque todos tienen huesos, ¿ok? Invertebrados sería el pulpo, también el calamar, eh, tendríamos, por ejemplo, los caracoles, las babosas, ellos también son invertebrados. Entonces, los animales vertebrados los vamos a clasificar en 5 grupos, ¿ok? Que son los reptiles, los anfibios, los peces, las aves y los mamíferos. Y en los mamíferos estamos nosotros. Entonces, comenzando por los peces, son el grupo más antiguo, ¿ok? Son el grupo que vino primero, o sea, los primeros animales vertebrados son peces o fueron peces y ellos viven exclusivamente en el agua, sea agua dulce o agua salada. Ellos respiran por branquias, que son lo que tienen acá a los lados, las hendiduras. Algunos la tienen protegida, como los peces de mar, otros no la tienen protegida y se le puede ver fácilmente. Pero en general esos son más viejos todavía. Ellos respiran por allí, no tienen pulmones. Solamente hay un tipo de pez que tiene pulmones y es muy poco común, ¿ok? Todos los demás, ninguno tiene pulmones. No pueden vivir fuera del agua, no pueden respirar aire. Aunque ustedes a veces los vean salir y hacer como si estuvieran tragando aire, no pueden respirar ese aire porque sus branquias igual siguen bajo agua. Ellos no respiran por la boca, ¿ok? Todos los peces son ovíparos, es decir, se reproducen por huevos. Esos huevos no tienen cáscara, son muy blanditos, pero igual son huevos y son bastante pequeñitos. Y por último, los peces son de sangre fría, es decir, ellos no regulan su temperatura como nosotros, que aunque haga frío o haga calor, tenemos 37 grados. Los peces no, ellos tienen la temperatura que tenga el agua en la que viven, ¿ok? Ejemplos de peces, el bonito, el pejerrey, la lisa, la raya, la mantarraya, el tiburón, todos esos son peces. ¿Qué no son peces? Los delfines ni las ballenas, ¿ok? Esos son otra cosa. Ah, sí, mucha gente come pejerrey. Y la lisa también la comemos. El bonito cada vez que comemos ceviche. La raya no tanto. La raya se come en la selva. La raya de río se come en la selva. No sé si la han comido. Yo no la he comido, pero sí se come. ¿Ok? Y el tiburón sí lo he comido. No me gusta. Ahora, cuando salimos del agua, pero no del todo, empezamos a tener los primeros animales terrestres. Y aquí tenemos en primer lugar a los anfibios. Los anfibios son unos animales vertebrados que tienen pulmones, pero sus pulmones no sirven mucho, ¿ok? Recién aquí, estos son los primeros animales con pulmones. Y esos pulmones están, no digamos que de adorno, pero no sirven, ¿ok? No sirven
mucho. Sin embargo, los anfibios pueden respirar por su piel. Toda su piel tiene vasos sanguíneos muy delgaditos y por aquí se produce el intercambio de gases. Así como se produce dentro de los pulmones, en los anfibios se produce en la piel. Una característica de los anfibios, y de ahí viene su nombre, es que ellos necesitan agua para vivir, o sea, necesitan vivir en ambientes muy húmedos. El nombre quiere decir doble vida, porque viven tanto en el agua como en la tierra. Antes de que sean adultos y puedan vivir en la tierra, no lejos del agua, pero en la tierra, ellos son larvas y parecen más bien pececitos, y entonces necesitan estar bajo el agua. Durante esa etapa tienen branquias como las de un pez, solo que no están protegidas. ¿Ok? Son branquias abiertas, externas. En los pulmones, como les decía, no son desarrollados, son más bien como un globo liso y muy pequeño que la rana o el sapo utiliza muy poco. La mayoría de la respiración es por la piel. ¿Ok? Ellos sí producen huevos, igual que los peces, y sus huevos tampoco tienen cáscara, son huevos blandos. ¿Ok? Se alimentan de insectos, casi todos, o prácticamente todos. Hay unas ranas mucho más grandes, o sapos más grandes, que se alimentan de peces y se alimentan a veces de aves pequeñas, pero son pocos. Y hay una sola rana que tiene dientes. Todas las demás no tienen dientes. La que tiene muerde y duro. Al igual que los peces, los anfibios son de sangre fría, es decir, ellos tienen la temperatura del ambiente en el que están. Si el ambiente es muy caliente, ellos se ponen calientes. Si el ambiente es muy frío, ellos se ponen fríos. ¿Ok? Ejemplos de de anfibios, perdón, todos los que tenemos aquí son ranas. Tenemos un sapo, lo que llamamos sapo, porque tiene la piel seca y fea, y ranitas, porque tienen la piel más suave y son más pequeñas. Pero en general, rana y sapo son la misma cosa. ¿Ok? Hay cosas que llamamos sapos que son así, chiquitas y bonitas, y hay unas como esta que es grande que la llamamos rana arbórea, aunque tenga la piel suave. ¿Ok? Otros anfibios son los tritones, que parecen unas lagartijas, pero que igual respiran por la piel, no tienen pulmones, viven en el agua, y las salamandras, que son otra especie de tritón. ¿Ok? En el caso de los reptiles, ellos son animales vertebrados usualmente grandes. Todos son carnívoros excepto las tortugas, excepto algunas tortugas, mejor dicho. Son carnívoros, son cazadores, son bastante peligrosos algunos, otros no. Eh, la característica más importante es que ellos tienen la piel con escamas y esas escamas son rígidas, son muy fuertes. Sean lagartos, sean cocodrilos, sean caimanes, sean tortugas o sean serpientes, todos van a tener em, escamas, ¿ok? Más grandes o más chicas. Eh, todos los reptiles y todas las serpientes son depredadores, carnívoros, cazadores muy buenos, ¿ok? No todas las serpientes tienen veneno, más o menos la mitad tiene veneno, la otra mitad no tiene, pero los que tienen veneno sí suelen ser muy peligrosos y los que no, usualmente también son peligrosos porque son más grandes, como la anaconda, y ellos matan enrollándose y apretando. En el caso de los cocodrilos, hay unos que son enormes y hay otros que son muy pequeños. Los pequeños nos los comemos usualmente. Los grandes también se los comen, solo que es más difícil cazarlos. Y actualmente están protegidos, no se pueden cazar, a menos que los críes como vacas, por ejemplo, en un zoocriadero. Si ahí los crías, lo puedes vender para comer o para fabricar cosas por la piel. Pero los que están en la naturaleza de forma salvaje no se puede cazar. ¿Ok? Están protegidos y vas preso si lo haces. En general, ellos van a tener patas, excepto las serpientes. Pero si vemos el esqueleto de la serpiente, todavía le queda como los huesitos que eran patas. Que ellos perdieron las patas en su evolución, pero al principio las tenían. Acá también vamos a tener los lagartos, que son como cocodrilos en miniatura. No son, no tienen dientes tan grandes, solamente comen insectos, pero son parecidos a ellos. Y en el caso de las tortugas, muchas son carnívoras y unas pocas son herbívoras. Las de mar, por ejemplo, las tortugas marinas comen medusas, por lo tanto son carnívoros.
Hay tortugas, las de jardín, que sí comen fruta. Ellas son herbívoras. Hay otras tortugas que son tan depredadores tan buenos que pueden picarle el dedo a una persona con la mordida. En penúltimo tenemos las aves, que son... Esto ni siquiera cargó completa esa diapositiva. Las aves que en este caso tienen como característica importante no volar, sino que su cuerpo tiene plumas. Si el animal tiene plumas y pico, es un ave. ¿Ok? Ellos tienen varias características. Algunos tienen la capacidad de volar, muchos en realidad. Muchas aves son capaces de volar, algunas no, como las gallinas, los pavos, los avestruces, los pavos reales, ellos no vuelan por su tamaño. ¿Ok? Pero la mayoría de aves sí es capaz de volar. No tienen dientes, el pico es el que cumple la función de picar la comida. Ellos se reproducen por huevos y sus huevos sí son duros, sí tienen cáscara, ¿ok? Todos los huevos de ave tienen cáscara. Los huevos de reptiles, que ellos también se reproducen por huevos, tienen cáscara blanda. No es tan blandita como o sea, no es como la de los anfibios que no tiene cáscara. Ellos sí tienen, pero es suave. ¿Bien? Y la de las aves ya es bastante dura. No hay aves que no pongan huevos. ¿Ok? Todas son capaces de poner huevos. Y todas son de sangre caliente. O sea que ellos tienen la temperatura interna siempre a la misma temperatura, constante, como nosotros. Y por último tenemos a los mamíferos. ¿Cuáles son las dos características que hacen un mamífero? Su cuerpo tiene pelos y producen leche. Esas son las dos características de un mamífero. El nombre quiere decir el que tiene mamas. ¿Ok? Mamas no son los senos. Mamas son las glándulas que producen leche. Y absolutamente todos los mamíferos, machos o hembras, lo tienen. En humanos, tanto hombres como mujeres las tenemos. Por eso es que tenemos igual el pezoncito, la manchita marrón. ¿Ok? Lo que pasa es que la hembra las desarrolla y produce leche y el macho no lo hace. Esa es la única diferencia. Mamíferos, hay algunos sin pelo, los que se adaptaron a la vida acuática, es decir, manatíes, sirénidos, eh, ballenas, delfines, orcas, etcétera. Ellos perdieron el pelo, pero en algún momento lo tuvieron. ¿Ok? De resto, todos tienen pelo. Algunos vuelan. Los murciélagos son buenos voladores. Las ardillas, algunas ardillas pueden planear, algo parecido a volar. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, algunos carnívoros, otros herbívoros, carnívoros como el delfín, depredadores tope como los tigres y unos que simplemente son presas como los venaditos, ¿ok? Además, ellos tienen pulmones, sus pulmones son muy buenos, no ponen huevos, solamente hay 3 especies de mamífero que ponen huevos, el ornitorrinco, que es una, y 2 especies de equidna. Todos los demás no son capaces de poner huevo, o mejor dicho, ningún otro es capaz de poner huevo. ¿Ok? Y la leche la producen para alimentar a sus crías. Entonces, hay muchos más animales, obviamente hay insectos que no son vertebrados, pero eso lo vamos a empezar a ver ya en secundario, ¿ok? Ya con esto terminamos la diapositiva mal cargada. No entiendo por qué cargo tan mal. Pero bueno, ¿tienen preguntas rapidito para pasar a química? ¿Alguno? ¿No? ¿Todo? Profesor, Dime. nos va a dejar una hoja de tarea que nos va a dejar eso. Ah, de tarea va a ser en la plataforma, ya no tienen fichas. No. No, bueno, sí se las voy a poner en la plataforma, pero no va a ser un cuestionario, va a ser más bien una lectura, ¿ok? ¿Unas preguntas? No, una lectura, porque no estén contestando Ay, preguntas aburridas todo el tiempo. ¿Ya? Bien, entonces son bastantes, vamos a ver cómo les tomo la asistencia. Ya sé cómo la voy a tomar. Para pasar a química. Cuando entren a la diapositiva sí se va a ver completo. De verdad no entiendo por qué se ve mal, pero se ve mal, es el punto. Chicos, son demasiados, ¿cómo les tomo la asistencia?
16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Teacher, no somos 16, somos 18. Los participantes somos 18. Pero 2 de esos participantes soy yo. Uno es mi celular y el otro es la computadora. Pero ya se las tomé. A ver. 16. Sí, listo. Ya. Bien, entonces los voy a sacar porque le quedan 7 minutos al Zoom y nos volvemos a conectar en el mismo enlace para química, ¿ok? Ya, profesor.